Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Vamos a comenzar a ver entonces en este video cuál es la relación que existe entre el concepto de derivada y el concepto de continuidad para una función en un punto. Vamos a comenzar con la siguiente introducción. Recordarán ustedes que en el video anterior, en uno de los ejemplos que habíamos analizado, habíamos llegado a la conclusión que la función de ley f de x igual al valor absoluto de x no era derivable en el punto x sub 0 igual a 0. Y esto se debía a que el límite del cociente incremental no existía para el caso de x sub 0 igual a 0. Habíamos hecho los laterales y recuerden que habíamos obtenido resultados diferentes. Acá en la pantalla estamos mostrando la gráfica de esta función. Ahora, observemos la gráfica y sin embargo noten que esta función f en el valor x sub 0 igual a 0 es continua. Porque bueno, responde a la definición de continuidad, existe la imagen de 0, existe el límite para la función cuando x tiende a 0 y estos dos valores son iguales. Además, podemos notar desde la gráfica que cuando graficamos a la altura del 0 no debemos levantar el trazo de la lapicera o el lápiz. Entonces cabe preguntarse si existirá alguna relación entre la derivabilidad y la continuidad de una función en un punto. Bien, la respuesta es que sí, y esto es lo que vamos a estudiar en este video. Vamos a enunciar el siguiente teorema que es muy importante porque justamente lo que comienza es a relacionar conceptos en análisis matemático. Lo que dice este teorema es lo siguiente. Sea f una función escalar, si f es derivable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0. Esto significa que el hecho de que se produzca la derivabilidad de una función en un punto me asegura inmediatamente que esa función también es continua en el mismo punto. A modo de ejemplo 1 voy a retomar un caso que analizamos en el video anterior. Recuerden que demostramos que para la función de ley f de x igual a x cuadrado se verificaba que la derivada de esta función en el valor 1 medio valía 1. Con lo cual, ahora, con este teorema, estamos en condiciones de decir lo siguiente. Como conocemos que f es derivable en el valor x sub 0 igual a 1 medio, entonces, sin conocer, por ejemplo, la gráfica de la función, aunque es muy sencilla, podemos asegurar que f es continua en x sub 0 igual a 1 medio. Acá a la derecha te muestro la gráfica de la función, que por supuesto es la parábola matriz, una función muy conocida, y por supuesto que podemos observar que la misma es continua en x igual a 1 medio. También habíamos visto que podíamos trazar lo que se conocía recta tangente. Ese puede ser un criterio gráfico para la derivabilidad. Que una función sea derivable en un punto x sub 0 significa justamente que admite recta tangente en el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Pero en el próximo video vamos a hablar de cuándo una función no es derivable, es decir, cuándo no cumple esto. Quiero hacer a continuación algunas observaciones sobre este teorema. Les recuerdo que este teorema lo que nos dice es que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Sin embargo, la recíproca no se cumple siempre. Es decir, si una función es continua en x sub 0, no significa necesariamente que sea derivable en el punto. A veces puede ocurrir que sí, pero como regla general, como existen excepciones, vamos a decir que no se cumple la recíproca del teorema. Y como ejemplo vamos a mencionar a un caso que ya vimos en este video y en el video anterior. En la gráfica estamos observando la representación de la función de ley f de x igual al valor absoluto de x. Y como pueden observar, esta función en el valor 0 de la x es efectivamente continua y sin embargo no es derivable como ya lo hemos demostrado. La segunda observación, y esto se deriva
directamente de lo estudiado en el capítulo 1. Recuerden que se cumplía que si P implica Q, entonces no Q implica no P. Es decir, se da la verdad de la contrarrecíproca. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que f no sea continua en x sub 0 implica que f no va a ser derivable en x sub 0. Con esto se quiere decir que si sabemos que una función no es continua en un valor x sub 0, podemos afirmar que la misma no es derivable en el mismo punto. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos la función de ley f de x igual al seno de x sobre x. Recordarán ustedes que esta función no es continua en el valor x igual a 0. Con lo cual podemos asegurar, sin estudiar específicamente la derivabilidad por definición, que no va a ser derivable en x igual a 0, justamente porque ya sabemos que no es continua. Bueno, por último, para cerrar este video, que no va a ser demasiado extenso como todos los restantes, vamos a fundamentar en forma matemática que este teorema efectivamente se cumple. Creo yo que esta es la parte efectivamente más importante del video, porque vamos a explicar mediante una serie de razonamientos lógicos por qué el hecho de que una función sea derivable termina implicando que la función sea continua en el punto x sub 0. Vamos a ver entonces, como decía recién, la demostración de este teorema. Así que hace las pausas necesarias para entender lo que voy diciendo. Es importante que vayas justificando y entendiendo cada paso que se fundamenta en un razonamiento lógico. Vamos a comenzar con la información que poseemos, que de hecho vamos a recalcar que a esta parte de un teorema se la conoce como hipótesis. Es decir, nosotros partimos de que la función es derivable en x sub 0. Repito, sigan conmigo el razonamiento. Esto implica, o sea, tiene como consecuencia que obviamente si la función es derivable en x sub 0, existe la derivada de la función en el valor x sub 0, y no solo eso, sino que además sabemos que se puede calcular por definición como un límite. F' de x sub 0, es decir, la derivada de f en x sub 0, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, y todo eso dividido h. Pero recuerden ustedes que habíamos mencionado otras formas de escribir a la expresión del cálculo de la derivada. Entonces voy a reemplazar esta última forma que puse por una forma equivalente que a mi criterio hace que se entienda un poco mejor la demostración. Voy a escribir el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto continúa siendo el límite del cociente incremental cuando acerco el segundo punto al punto de estudio. Bien, esta última expresión a la que arribamos provoca que, si se me ocurre calcular el límite que se está mostrando en la pantalla, esto tiene un objetivo, síganme el razonamiento, ahora se los voy a describir, es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0, a este límite lo pueda operar de la siguiente manera. Todavía no estamos involucrando a lo anterior, pero ya van a ver que esto tiene un objetivo. Vuelvo a escribir el límite, escribo el límite cuando x tiende a x sub 0 de la resta f de x menos f de x sub 0, y voy a multiplicar y a dividir por la expresión x menos x sub 0. Obviamente cuando multiplico y divido por la misma expresión, eso es lo mismo que multiplicar por 1, así que no hago una diferencia, sigue siendo la misma expresión. Ahora, es válido multiplicar por x menos x sub 0 porque ese valor, x menos x sub 0, no vale 0, sino que se va acercando a 0 cuando x se acerca a x sub 0. Bien, a esto lo voy a ordenar en un próximo paso y lo voy a escribir como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y todo eso por x menos x sub 0. Como me quedó el límite de un producto,
sabemos por álgebra de límites que eso es lo mismo que el producto de los límites. Así que a eso lo voy a escribir nuevamente mediante otra expresión. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 y todo eso sobre x menos x sub 0 por el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0. Me quedaron dos límites, uno que es el primer factor y otro que es el segundo factor. Y yo ahora les voy a mostrar, y ojo, esta es la parte importante de la demostración, cuál es el resultado de este cálculo del producto de estos dos límites. Pero vamos a comenzar con el segundo, que es un poco más sencillo. Fíjense que la función a la cual le tengo que calcular el límite es una función del tipo afín. Noten que esta función tiene pendiente 1 y ordenada al origen menos x sub 0. Y sabemos también, porque ya lo habíamos visto en el capítulo de límites, que cuando tengo una función afín se puede resolver de la siguiente manera, reemplazando la x directamente por el valor al que tiende. Con lo cual, si yo reemplazo la x por x sub 0, noten que la expresión x menos x sub 0 obviamente va a tender a 0. Así que en un paso siguiente voy a poner que el resultado del segundo límite, que es el segundo factor, vale 0. Y acá, vuelvo a repetir, es la parte importante de la demostración. Nosotros partimos de la información de que la función era derivable en x sub 0. Eso asegura que el límite que aparece como el primer factor, es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, exista. Y recuerden que cuando decimos que un límite existe, esto significa que es un valor finito. Bueno, ¿cuánto vale ese primer límite? Bueno, vale la derivada de la función en el punto, f' de x sub 0. Y ahora, como yo tengo un número finito que sé que existe y lo multiplico por 0, el resultado de esto obviamente va a ser 0. Esta parte, repito, es crucial en la demostración. Bien, todo este último cálculo implica que si observamos en toda esa cadena de igualdades desde la que partimos, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0, que era lo que yo quería calcular, me da 0. Ahora, este último límite que me quedó en el primer miembro de esta igualdad es el límite de una resta, y nosotros conocemos, por el álgebra de límites, que el límite de una resta es igual a la resta de los límites. Así que esto provoca que pueda escribir a esta última expresión de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub 0 igual a 0. Ahora bien, como la resta entre estos dos límites es igual a 0, esto implica que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub 0. Lo único que hice fue pasar el límite que estaba restando en el primer miembro sumando al segundo miembro. Vamos que ya casi terminamos. Paciencia. A ver, el límite que me queda en el primer miembro, no tenemos la posibilidad de saber cuánto vale porque yo no puedo hacer un reemplazo directo en la forma de la función porque no conozco la ley de esa función. Así que lo voy a dejar exactamente como está en un próximo paso. Sin embargo, noten que el límite que se encuentra en el segundo miembro no es el límite de una función. O en todo caso, es el límite de una función constante, porque el valor f de x sub 0 es un valor constante. Y recuerden que el límite de una constante me da la propia constante. Así que en un próximo paso vamos a escribir el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, esto lo hemos dejado igual a f de x sub 0. Ahí hemos calculado el límite del segundo miembro. Y fíjense, por último, esto que nos quedó. Esta expresión nos está diciendo en definitiva que el valor f de x sub 0 existe, porque lo estoy comparando con otra cosa. Además, el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función también existe.
y por otro lado son iguales. ¿Y eso qué significaba? Claro, significa que la función es continua en x sub 0. Y con eso hemos demostrado que si una función es derivable en x sub 0, entonces también es continua en x sub 0. Espero que esta demostración te haya servido y que se haya entendido. Volvela a mirar, es importante incorporar este tipo de razonamientos y eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Chao.